tomamos unos minutos para escuchar la palabra del Señor, que es la que nos vivifica, la que nos redarguye, la que nos edifica, que es como martillo que quebranta la piedra, la roca. Necesitamos prestarle atención a la voz de Dios, a su palabra, y permitirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos redarguya, que nos ministre. Y eso tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. Escuche esto, por favor, porque la manera en que nosotros nos presentamos a la palabra de Dios, la manera en que nosotros, la actitud con la que nosotros nos presentamos delante de la palabra de Dios, determina mucho lo que va a pasar en los próximos minutos. Quiero que usted entienda que usted puede tomar la decisión de alguna manera de cerrar el corazón, de evaluar cada una de las palabras que decimos. Puede tomar la opción de abrir el corazón y de escuchar la voz de Dios. Quiero que sepa que Dios está listo para hablarnos, Dios está listo para restaurarnos, Dios está listo para sanar lo que tiene que sanar. Que dice la palabra que la palabra es como una espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Se acuerda de eso? Dice que tiene la capacidad de discernir los pensamientos, no solo los pensamientos, pero las intenciones del corazón. Por eso es que la palabra de Dios nos descubre, nos confronta, nos pone en una posición un poco complicada a veces, ¿no? Porque a veces estamos lidiando con pensamientos, con sentimientos, estamos lidiando con motivaciones muy internas que nadie conoce alrededor nuestro, pero cuando la palabra de Dios es derramada sobre nuestros corazones, esa palabra nos descubre, nos confronta, nos redarguye. Y usted y yo necesitamos presentarnos delante de la palabra de Dios con esa actitud. Es un poco lo que hablábamos la semana pasada, cuando entendíamos lo que Esdras hizo, y dice la Escritura que él se preparó para leer la palabra. ¿Se acuerda? O sea, esa actitud de prepararme para la palabra, de estar listo para obedecer la voz de Dios, para recibir lo que Dios tiene para darme, para tomar decisiones sobre lo que Él ministre a mi corazón. De eso es de lo que yo estoy hablando en esta mañana. Así que yo quiero continuar un poco con lo que hemos venido trabajando. Les dije la semana pasada que hoy íbamos a de alguna manera continuar con la serie, pero le íbamos a cambiar un poco el nombre y la estructura. Así que hoy voy a empezar a trabajar sobre el libro de Nehemías y tengo la intención de que por las próximas semanas el Señor nos hable, nos ministre y nos dé estrategias prácticas de cómo trabajar un proceso de reconstrucción en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en la iglesia, en una ciudad alrededor nuestro, para que el Espíritu de Dios pueda darnos lo que nosotros necesitamos para poder levantar su obra y poder ver su nombre siendo manifestado en medio de nuestro corazón. Amén. ¿Están conmigo? Cierra tus ojos por un momento, por favor, y solamente tomemos un momento para preparar nuestro corazón. Le decimos, Padre, prepáranos para tu palabra. Estamos listos para escuchar tu voz. Y yo oro en esta mañana para que cada uno de nuestros pensamientos sea llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Yo oro para que tu palabra cumpla el efecto por el cual ella ha sido enviada. Y como dice la Escritura, que no regrese atrás vacía. Háblanos, Señor, alista nuestro corazón, alistamos nuestro corazón en esta mañana. Nos preparamos para escuchar, nos preparamos para recibir, nos preparamos para obedecer. Gracias, Jesús. Amén. Acompáñame, por favor, Nehemías capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Muy bien, estamos en Nehemías capítulo 1 y mientras estudiamos el libro de Esdras las semanas anteriores, nos percatamos de que ya hemos pasado dos procesos de retorno de la cautividad. Hablábamos nosotros de que después del pecado del pueblo, después de que el pueblo buscara otros dioses, tomara mujeres con las que nunca debió haber hecho alianza, después de que el pueblo levantó altares para los dioses equivocados y que el pueblo se alejó tanto de Dios, el Señor le había prometido una y otra vez que iba a venir consecuencia a causa de su pecado. La promesa de Dios para el pueblo había sido que a causa de que ellos se habían olvidado de Dios, habían buscado otros dioses, habían roto el pacto que Dios les había dado. Quizás ustedes han escuchado alguna vez aquella frase que se conoce como el Shema Israel. Oye Israel, la voz de Dios Jehová, tu Dios Jehová, uno es. Eso se conoce como el dicho principal de Israel. O sea, el estándar, la marca de la nación, del pueblo que Dios había separado para él. Era que Dios iba a hacer un pacto con ellos, donde Dios le dijo, yo voy a ser tu Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Y en medio de ese contexto del pueblo haber roto el pacto de una manera tan impresionante, el pueblo sufre 70 años de cautividad. Recuerde usted que hablamos de Babilonia, de Asiria, donde Dios hizo que Israel cayera bajo la mano de sus captores que los esclavizaron, los oprimieron, destruyeron Jerusalén completo, destruyeron el templo, destruyeron los muros, destruyeron la ciudad, desbarataron el altar. 70 años donde el pueblo no tenía un sistema levítico funcionando, no había sacerdotes, no había adoración, no había altar, donde el pueblo se mezcló, se les mezcló la adoración, se les mezcló la pasión, se les mezcló todo. En medio de todo ese proceso, después de 70 años, comienza el proceso del retorno de la cautividad. Y mientras estudiamos el libro de Esdras, nos dimos cuenta que hubo dos procesos de regreso a Jerusalén. El primero, capítulo 1 al capítulo 6 de Esdras, dirigido por este hombre que se llama Zorobabel. El segundo proceso de regreso de la cautividad, dirigido por Esdras, el escriba, el sacerdote Esdras, capítulo 7 al capítulo 10 de Esdras. Y Nehemías nos cuenta ese tercer proceso de regreso de la cautividad, que fue precisamente dirigido por Nehemías. Y cada uno de ellos se enfocó en cosas diferentes. Leímos en esos primeros capítulos de Esdras que Zorobabel, el trabajo principal de Zorobabel fue levantar el altar a Dios y fue levantar el templo de Jehová. Luego viene Esdras y el enfoque de Esdras tiene que ver con la ley, con recuperar la ley. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra? Que Esdras trajo la palabra como el fundamento de nuevo. Y básicamente la intención de Esdras fue recuperar la ley y establecer un sistema social y un sistema espiritual dentro del pueblo. Pero el enfoque de Nehemías es un enfoque más hacia los muros, hacia lo que faltaba por ser construido, las murallas, y una reforma social y una reforma espiritual dentro de este pueblo con el que él estaba trabajando. Así que el libro de Nehemías tiene que ver con la
explicación de cómo fue el proceso para reedificar esas murallas que habían sido destruidas y cómo fue el proceso para reedificar un sistema social y un sistema espiritual en un pueblo que había vivido por más de 70 años sin sistema, sin pueblo, sin ley, sin estructura. Versículo 1 de Nehemías capítulo 1 dice que era el mes de Quisleu, el año 20, y usted dirá, ¿qué rayo es eso? Estamos hablando del año 20 del rey Artajerjes, el rey persa. El mes de Quisleu era aproximadamente el mes de noviembre, diciembre, era cuando comenzaba la temporada de invierno para los israelitas, ¿no? En toda esta temporada, en todo este sector geográfico donde ellos vivían, comenzaba la temporada de inviernos, así que estaba todo bien oscuro, estaba todo bien frío. Era una temporada bastante difícil para trabajar la construcción, sin abrigo, sin suéter, sin herramientas que sean maquinaria. O sea, era una temporada bien compleja para trabajar un proceso de reconstrucción. Yo quiero enfocarme esta mañana, a causa del tiempo que tengo, voy a ir bien rápido, en tres cosas puntuales que encuentro en Nehemías capítulo 1. Y si usted está listo para tomar sus notas, hágalo para que pueda estudiar después en casa. Lo primero que encuentro es el reporte que Nehemías escucha, porque Nehemías tenía la intención de saber en qué condiciones estaba el pueblo. Tenía la intención de entender en qué condiciones estaba en la reconstrucción de Jerusalén. Y dice la Biblia que se aparece un hombre que era conocido de él, un señor que se llamaba Hanani, junto con otros. Y Nehemías les pregunta, ¿cómo están los israelitas? ¿Cómo está Jerusalén? ¿En qué condiciones está la ciudad? Y el versículo 3 dice que ellos le dieron 3 detalles de este reporte. Era un reporte que tenía 3 informaciones. Ellos le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El primero de los reportes tenía que ver con el remanente, y el remanente tenía que ver con el grupo de personas que había quedado. Quiero que entiendas que un remanente no tiene que ver con una multitud, un remanente tiene que ver con un grupo que Dios preserva de cada generación, de cada iglesia, de cada nación, de cada lugar, donde Dios escoge, donde Dios separa a ese remanente, manifiesta su nombre, muestra su gloria, revela sus propósitos, y son aquellos que Dios usa para completar su obra en medio de la tierra y en medio de una generación. Por más que muchas veces nosotros pensamos que una gran multitud representa un gran ejército, usted se va a dar cuenta que en cada historia de la Escritura donde hubo reconstrucción, donde hubo guerra, donde hubo el poder de Dios manifestado, lo primero que Dios hace es separar la gran multitud del remanente que él iba a usar para completar lo que iba a hacer. Déjeme por favor decir esto con todo respeto. Nosotros todos tenemos la oportunidad de ser parte de aquellos que Dios usa. Tiene mucho que ver con nuestra decisión de dedicarnos para Él, de buscarlo a Él, de llenarnos de Él, de vivir para Él. Y también tiene que ver con la gracia soberana del Espíritu Santo, de decidir, de apartar, de usar, de llamar, de escoger, de hacer lo que Él entiende que tiene que hacer. Pero si usted ve la Escritura, va a encontrar historias como la de Gedeón, por ejemplo, cuando tenía que ir a una gran batalla y había un ejército inmensamente grande, y de repente Gedeón estaba tan confiado en ese ejército, y Dios le dice, no, vamos a empezar a separar un poco esto aquí, porque la victoria no va a ser tuya, va a ser mía. Y para que la victoria sea de Dios y no nuestra, la victoria no puede depender de nuestra capacidad, la victoria no puede depender de nuestra estrategia, la victoria no puede depender de nuestras espadas ni de una multitud. La victoria tiene que depender de Dios, de su gracia, de su estrategia, de su corazón, de su poder manifestado. Así que lo primero que Dios hace siempre que va a dar una gran victoria es levantar un remanente. ¿Lo entiende? Así que lo primero que escucha Nehemías dentro de este reporte es, hay un remanente que ha quedado. Hay un remanente que Dios ha guardado, que Dios ha separado, que existe, que está vivo, que sigue trabajando, pero que no está bien. Así que esto me da la medida que aún el remanente que Dios levanta, escoge, llama, preserva,
tiene que lidiar con esta temporada donde sigue siendo remanente, pero sigue siendo un remanente enfermo. Yo no sé si me van a dejar predicar aquí hoy ustedes. Sigue siendo un remanente porque fue Dios el que lo escogió. Ser remanente no tiene que ver contigo ni conmigo, tiene que ver con Él. Escuchó eso. Ser remanente no tiene que ver con nuestras buenas capacidades o con nuestro gran esfuerzo por ser remanente. Hay tanta gente que se esfuerza tanto por lograr algo y nunca lo consigue. Que dice la Biblia que es de nosotros la planificación, pero es de Dios la victoria. Es de nosotros hacer buenos planes y es de Dios determinar lo que verdaderamente va a ocurrir o no va a ocurrir. Así que el reporte que este hombre está recibiendo es el reporte de que si había un remanente, si había gente que Dios había guardado, si había gente que Dios había separado, pero esa gente estaba enferma, estaba mal, estaba dañada. Así que lo primero que tenía que pasar con este remanente es que tenían que ser sanos para que pudieran construir y completar la obra que tenía que ser completada. Gracias. Dice que el muro de Jerusalén estaba derribado. Quiero que sepas que la manera en que en aquel tiempo se determinaba la grandeza de una ciudad era con dos cosas, era con el castillo y con los muros. O sea, la majestuosidad del castillo, la belleza, el oro, las condiciones del castillo y el grosor del muro. Esos muros no eran unas paredes como las que nosotros tenemos hoy, viste, que tú le das un piñazo y se desbaratan. No, eran muros de piedra, gruesos, grandes, con muchos metros. Imagínate que los carros de los caballos corrían encima de los muros. O sea, no eran un muro pequeño de 1 metro, eran muros muy anchos, con un espesor muy grande que se tomaba mucho tiempo en construir. Los muros representaban la seguridad de una nación. Los muros representaban la estructura de una nación. Y el reporte que Nehemías está recibiendo, después de que ya hubo 2 grupos que se fueron a reconstruir, es que el remanente que se había ido a la reconstrucción estaba en afrenta, estaba en dolor, estaba dañado, estaba triste, estaba enfermo, y que los muros estaban completamente derribados. Y la tercera cosa dice que las puertas estaban completamente quemadas. O sea, era un remanente enfermo y sin ningún tipo de seguridad. Era un remanente que había ido a construir, que Dios había llamado a construir, pero que no tenía fuerza, que no tenía pasión, que no tenía vigor, que no tenía entendimiento, que se le había ido el denuedo, el ánimo, la pasión, se le había ido, se le había permeado. Por el trabajo, por el cansancio, por el dolor, por el tiempo, por la tristeza, por la enfermedad, por la crisis, por lo que estaban viendo, por todas las condiciones que tenían alrededor. Era un remanente dañado y enfermo y un pueblo que no tenía seguridad, ni estructura, ni entendimiento de lo que estaba pasando, ni tenía límites de protección. Porque quiero que entiendas que los muros no existían solamente para que ellos se sintieran cuidados, tenía que ver con ellos y tenían que ver con los enemigos también. Los muros tenían que ver con la protección de ellos adentro. Los muros los protegían. Así que el reporte que Nehemías recibe en el versículo 3 es un reporte abrumador. Nehemías pregunta, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está la ciudad de la que vinimos? Quizás Nehemías estaba esperando escuchar algo como: estamos en victoria, estamos creciendo. No sé lo que Nehemías estuviera esperando escuchar. Pero el reporte que escucha es un reporte desalentador. Es un reporte de dolor. Lo que Nehemías escuchó fue: las familias están en crisis, los hombres están en crisis. La ciudad está en crisis. Hay gente
Gente que Dios llamó, gente que tiene dones, pero gente dañada. Hay tierra, pero sin seguridad, sin muros, sin puertas. Quiero que le presten atención al versículo 4, porque el versículo 4 tiene que ver con la reacción de Nehemías. Nehemías recibe un reporte y el versículo 4 lo que me dice es qué es lo que hace Nehemías cuando escucha ese reporte. Quiero que compares esto un poco con la tendencia que nosotros tenemos a reaccionar con los reportes que escuchamos continuamente. Porque a mí me sorprendió enormemente, me llamó mucho la atención cuando escuché esto. Cuando oí estas palabras ¿usted puede decirlo conmigo, por favor? ¿Pero está loco Nehemías o qué? Cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré. Yo te lo prometo, o sea, te lo confieso. Yo me quedé esperando encontrar alguna parte del versículo que dijera y me senté a planificar la conversación que iba a tener con el rey. Me quedé esperando en algún momento del versículo que dijera y hice los planos del muro. Pero lo que Nehemías hizo es lo que hacen los reconstructores. Hizo 3 cosas. La primera cosa que Nehemías hizo fue sentarse. Escúchalo, por favor. Sentarse. Para nosotros es un completo absurdo. El pueblo está destruido, todo el mundo está llorando, todo el mundo está mal. Y Nehemías dice, ok, me siento. Digo, estaba leyendo eso y lo que recordé fue a Jesús cuando vienen y le dicen, oye, tu amigo, el que amas, está gravemente enfermo. Y el bendito Jesús, en vez de ir a sanar a su amigo Lázaro, lo que hace es irse unos días más, a estar un poco más lejos, a esconderse más, donde parecía que la sanidad del milagro estaba más lejos aún. Y de repente Nehemías escucha que el pueblo está mal, que están en gran afrenta, en gran dolor, los muros derribados, las puertas quemadas. Y el hombre no se mandó a correr. El hombre no hizo una táctica de construcción ni de guerra. El hombre no... Digo, eso viene eventualmente porque es parte de lo que hay que hacer, pero no viene de nosotros, siempre viene de Dios. Escúchenme por favor, porque la estrategia de lo que hay que hacer en un proceso de reconstrucción, cuando viene de nosotros, siempre queda mal. Para que funcione, siempre tiene que venir del Dios del cielo. Así es como ha funcionado en toda la Escritura. En el momento en que Josué se le ocurrió irse a la guerra, pensando que ya sabía lo que tenía que hacer, en ese momento le fue mal. Estoy hablando de la ciudad de Sky. Después que Josué conquista la ciudad de Jericó, ¿se acuerda? Conquista la ciudad de Jericó, Dios le dio una estrategia que parece completamente absurda, como la mayoría de las estrategias que Dios a veces usa. De repente Dios le dijo, dale vueltas a la ciudad y a la última vuelta van a tocar la trompeta. Así que allí estaban todos los israelitas dando vueltas, tocaron la trompeta, los muros se cayeron, ellos tuvieron una victoria impresionante. Y después de aquella victoria, parece que Josué pensó que ya sabía cómo tenía que hacer la guerra. Así que en el momento en que vino a enfrentar la próxima batalla, que era una batalla aparentemente mucho más fácil. Digo, Jai era un pueblo pequeño con pocos hombres, con un ejército disminuido, que el ejército de Israel muy fácil lo iba a poder vencer. Pero Josué cometió un error. Josué no consultó a Dios. Por tanto, la estrategia que Josué estableció salió de él y no salió de Dios.
Así que en el momento en que Josué fue a pelear con una buena estrategia, pero que salió de él, ¿saben qué les pasó, queridos? No voy a decir la frase que me vino a la mente porque es muy cubana, pero Josué regresó a casa. Cuídame que Josué regresó a casa avergonzado, llorando, triste, sin entender lo que había pasado. Y ahí fue que fue a consultar a Dios, a preguntarle: dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué pasó esto? Y Dios le dijo: mi hijo, es que te fuiste sin preguntarme. No fue que yo te dejé, es que tú te fuiste y me dejaste aquí. Te fuiste para un lugar donde yo no estaba, te fuiste sin consultarme, te fuiste sin mi voz. Así que Dios le dice: el tema es que ustedes tienen adentro anatema, y hasta que no arranquen el anatema yo no puedo estar con ustedes, no le puedo dar victoria. Dios no comparte su gloria con nadie. Quiero que entiendas que Nehemías lo entendió con tanta certeza, tanta claridad. Yo me imagino Nehemías escuchando aquella cosa, probablemente tenía todo el deseo de ir corriendo para Jerusalén. Yo me imagino que mientras Nehemías escuchaba todo lo que estaba pasando, tendría la intención o se le ocurrían ideas de qué tenía que hacer. Pero la escritura dice que Nehemías hizo 3 cosas. Número 1, se sentó. Fue lo primero que hizo, se sentó. Lo segundo que hizo fue que lloró, y dice la Biblia que lloró y que hizo duelo por varios días. Y te voy a decir lo que esto significa, porque no es solamente que lloró, es que Nehemías no estaba en Jerusalén, pero el dolor que Nehemías estaba sintiendo era como si fuera su propia casa, su propia gente, su propio dolor, su propio muro, su propia ciudad, su propia ley. Nehemías no estaba llorando como alguien que dice: sí, le salió mal, viste, lloró un día y ya siguió adelante. No. Nehemías se tomó el dolor del pueblo para él mismo. Lo sintió amargamente dentro de él. Y vino a Dios. Y la razón por la que Dios pudo usar a Nehemías para reconstruir una ciudad en la que él no vivía, es porque cuando Nehemías escuchó el reporte, el dolor que sintió Nehemías era el dolor de alguien que vivía en esa condición. Mire, yo no puedo entrar en toda la profundidad que tiene lo que yo acabo de decir, pero esto tiene que ver con un concepto de intercesión. Los intercesores se paran en la brecha a mediar, a sentir el dolor de lo que tienen alrededor. La intercesión de la reconstrucción no es una intercesión lejana. La intercesión de la reconstrucción no es una intercesión sin entendimiento. No es esa intercesión conducida donde alguien te dice lo que tienes que orar y tú repites lo que tienes que decir. La intercesión donde tu corazón empieza a cargar el dolor de lo que está pasando a tu alrededor y de lo que hay que reconstruir. Gente que no carga ese dolor y que no se presenta delante de Dios para interceder como oran los intercesores de reconstrucción, jamás van a tener ni la autoridad del cielo, ni el favor del cielo, ni el favor del rey para poder irse a la reconstrucción. ¿Me explico lo que estoy hablando? Okay. Dice que Nehemías se sentó, dice que lloró, hizo duelo, y la tercera cosa es que ayunó y lloró. Ayunó y lloró. Se fue a buscar el rostro del Señor. Se fue a postrarse delante de Dios, no a correr, a orar, para que Dios le indicara lo que tenía que hacer. Te voy a dar 4 detalles de la oración de Nehemías y con esto sí concluyo. Versículo 3, Nehemías recibe un reporte del estado de Jerusalén y en un estado bastante negativo. Versículo 4, lo que encuentro es la actitud o la reacción de Nehemías frente a ese reporte. Y deberíamos preguntarnos cómo
reaccionamos frente a los reportes que escuchamos? O sea, la reacción que tengo cuando escucho los reportes a mi alrededor, ¿cuál es? Fíjate que Nehemías no se puso a chismear con Hanani acerca de la condición del remanente. Nehemías lloró por el remanente. Nehemías no se mandó a correr. Nehemías se sentó a consultar a Dios. La pregunta es, ¿cómo reacciono con los reportes a mi alrededor? ¿Cómo reacciono con las crisis a mi alrededor? ¿Cómo reacciono con lo que escucho a mi alrededor? ¿Cómo reacciono? Porque la actitud de los que reconstruyen, la actitud del remanente que Dios usa para reconstruir, es la actitud de aquellos que hacen como Nehemías. Se sientan tranquilos, lloran delante de Dios. Lloran delante de Dios. Lloran delante de Dios. Escuche, porque no lo estoy repitiendo para que usted me grite, lo estoy repitiendo para que entendamos lo que esto significa. Nehemías no fue a llorar con Hanani. Nehemías no fue a llorar con el pueblo. Nehemías no fue a llorar con todos los que vinieron. Nehemías fue a llorar con Dios. Y ayunó y consultó la voz de Jehová. La oración de Nehemías tiene 4 elementos que yo quiero que usted note. Versículo 5 dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto, la misericordia a los que le aman, guarda sus mandamientos. Lo primero que encuentro es el enfoque de la oración de Nehemías, ser un enfoque dirigido directamente a Dios. La razón por la que Nehemías estaba orando era porque Nehemías entendía que él era el Dios que tenía el poder, era el Dios de la misericordia, era el Dios de la gracia. Nehemías oró a Dios. Cuando él escucha el reporte, él no piensa en todo lo que él puede hacer, él piensa en lo que Dios va a hacer. Por tanto, él toma toda su emoción, todo lo que está escuchando, todo su sentimiento, todo lo que está a su alrededor, él lo toma y lo enfoca en un solo lugar. En el único lugar de donde viene la respuesta, en el único lugar donde está el poder para traer restauración y hacer todo lo que hay que hacer. Lo toma todo y lo conduce al Dios del cielo. La segunda cosa que veo es el objetivo de la oración de Nehemías. No era él, era Israel. No era él, no eran sus deseos, no eran sus sentimientos, no eran sus expectativas, no era lo que quería lograr, era Israel. Lo que le preocupaba a Nehemías era la condición en la que había quedado ese pueblo y esos muros. Por tanto, Nehemías vino delante de Dios, llorando delante de Dios, donde solamente Dios lo veía llorar, hablando con Dios acerca de la condición del pueblo, enfocando todo lo que estaba haciendo en Dios. Se quitó del medio y como un buen intercesor trajo a Israel delante de Dios. ¿Me explico? No se colocó él, no se metió él, no se puso él, no trató de decirle a Dios lo que tenía que hacer. No. Israel era lo que estaba cargando su corazón. Esté ahora atento a tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos que hago ahora delante de ti día y noche. Fue persistente día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Sabes cuándo Nehemías se metió en la oración? Cuando fue a confesar los pecados. Porque mientras estaba hablando de gloria, de reconstrucción, solo pedía por Israel.
Pero cuando fue a confesar los pecados, se puso a él como el primero. Mire, entiéndalo, por favor. Porque lo que estaba haciendo este hombre como intercesor delante de Dios era clamando por el favor de Dios sobre un pueblo, sobre una nación que estaba completamente desbaratada, sobre unos muros que estaban completamente desbaratados, y que Dios iba a obrar unas cosas impresionantes. Mientras todo se trataba de los muros y del pueblo, la intercesión fue directamente dirigida a Dios a favor de Israel. Pero cuando llega el momento de postrarse delante de Dios para pedir perdón, lo que hizo Nehemías fue ponerse a él como el primero y decirle: Señor, yo y este pueblo hemos pecado delante de ti. Nehemías asumió, así como asumió el dolor del pueblo, asumió el pecado del pueblo. Ay, Dios del cielo. Venga, escúcheme, por favor. Así como asumió el dolor del pueblo, asumió el pecado del pueblo. Porque un intercesor no se presenta delante de Dios solamente para llorar por la restauración, se presenta delante de Dios en favor de arrepentimiento también. Asumió el dolor porque Israel estaba siendo maltratado, porque había un remanente dolido, porque había algo que Dios tenía que restaurar. Pero asumió el pecado. Y esa fue la misma actitud de Jesús. Y entiéndalo, jamás podremos hacer usted y yo lo mismo, pero fue exactamente lo que Jesús hizo. Santo, sin pecado, y tomó cada uno de nuestros pecados y los tomó sobre él. Para que cuando el Padre nos viera a ti y a mí ahora, podamos ver la sangre de su Hijo sobre nuestro corazón. Ah, bendito Dios. Yo me pregunto, ¿estamos asumiendo solamente el dolor o asumimos también el arrepentimiento? ¿Asumimos solo el dolor o también los pecados? ¿Nos hacemos responsables solamente de clamar de una manera lejana o nos paramos delante de Dios como se paran los intercesores y los que reconstruyen? Quiero que entiendas que cuando tu vida y mi vida están rotas, cuando nuestra familia está rota, cuando hay cosas rotas alrededor nuestro y necesitamos que Dios obre, reconstruya y haga milagros impresionantes, eso no va a pasar hasta que no haya gente que se pare en la brecha, que sea remanente delante del Dios del cielo, que llore delante de Dios, que asuma el dolor, pero que asuma también la responsabilidad por el pecado delante de Dios. Y Nehemías tenía una expectativa, termino ya. Nehemías tenía una expectativa. La expectativa de Nehemías era una expectativa de promesa, promesas de misericordia. Pero si volvieres a mí, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías le dijo: Señor, yo sé que tú prometiste que si el pueblo se alejaba de ti, íbamos a lidiar con las consecuencias, con el dolor, con la crisis, con la lejanía. Yo sé que tú lo prometiste, que si el pueblo se alejaba de ti, se hacía otros dioses y íbamos a tener que estar 70 años en un periodo de estar lejos de tu nombre. Y lo vivimos ya. Pero tú también dijiste que si el pueblo se arrepentía, se volvía a ti, te buscaba a ti, por más que estuvieran dispersados hasta los cielos, tú los ibas a abrazar, los ibas a traer, los ibas a volver a unir como un solo pueblo en la tierra que prometiste para ellos. Nehemías tiene una expectativa. La expectativa de Nehemías no es realizar un sueño. Quiero que preste atención a esto. La expectativa de Nehemías no es realizar un sueño. No es algo personal. No es algún logro que Nehemías quería lograr. La expectativa de Nehemías está fundada sobre una promesa dada por Dios. Escúchenmelo de nuevo, por favor.
La expectativa de lo que Nehemías tenía dentro de su corazón y la razón por la que Nehemías estaba orando a Dios y esperando que Dios hablara, no estaba fundada sobre un deseo personal, sobre un anhelo, sobre una exigencia, sobre algo que quería lograr. La expectativa de Nehemías estaba fundada en una promesa dada por el Dios del cielo. Porque Dios solamente está comprometido a cumplir lo que salió de su boca y lo que Él prometió. Así que un reconstructor, un intercesor que se para delante de Dios, no sobre un deseo, sobre una promesa, no sobre un anhelo personal, sobre lo que Dios dijo que iba a hacer. Escúcheme, dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy. Dice que Él es inmutable, que no cambia. En Él no hay sombra de variación. Y lo que Él dijo que iba a hacer, Él lo va a hacer. Usted puede ponerle el cuño. Nosotros todo el tiempo pensamos y decimos: Dios se ha atrasado, la promesa se ha atrasado. Lo que Dios me habló, lo que yo sentí, yo no sé si es verdad o no, no lo veo. Escuche, porque la Biblia declara que Él no llega antes ni después. Él llega justo a tiempo. Justo a tiempo. Déjeme dejarle con este consejo. Cuando usted entre en un proceso de reconstrucción, por usted, por su familia, vaya a llorar delante de Dios y párese sobre lo que ya salió de la boca de Dios, sobre lo que Él dijo, sobre lo que Él habló, sobre su promesa. Póngase sobre sus pies, por favor. Esto fue tiempo récord. La oración de Nehemías. Yo quiero que usted tome un momento para meditar. ¿Cuáles son los reportes que ha estado recibiendo? ¿Y cuál ha sido la reacción suya frente a cada uno de esos reportes que ha recibido? Piense, tome el tiempo para pensar. ¿Cómo reacciono frente a los reportes que no entiendo? Una oración de reconstrucción tiene estos 4 elementos. Está enfocada en Dios. Asegúrese de que su oración está enfocada en Él, no en usted, en Él. Tiene un objetivo que no es usted, es el pueblo. Es lo que hay que reconstruir. Es lo que Dios está mirando. Lleva una actitud, y esa actitud es arrepentimiento. Pastor, pero yo no pequé. Esa actitud es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay reconstrucción. Sin lágrimas y dolor no hay reconstrucción. Y lleva una expectativa. La promesa de Dios. No mi deseo, no mi anhelo, no lo que me gustaría que pase, no lo que creo que debe pasar. La promesa de Dios. ¿Qué dijo Dios? Porque lo que Él dijo lo va a hacer. Eso es seguro. Escúchalo, por favor, escúchalo. Porque hay 2 o 3 aquí que quizás se le olvidó eso. Escúchalo, eso es seguro. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Porque Él es Dios. Levanta tus manos y habla con Él por un momento. Habla con Él por un momento. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a revisar esos reportes que has estado recibiendo y cómo has reaccionado frente a esos reportes. Te has mandado a correr o te has sentado a llorar para que Dios te vea y has escuchado su dirección antes de irte como un bendito loco tratando de solucionar todos los problemas a tu alrededor. ¿Se ha tratado de nosotros o se trata de Él? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿Por qué estás orando? ¿Es Dios el enfoque o eres tú? ¿Es el pueblo el objetivo o eres tú?
¿Te estás arrepintiendo o estás prestando demasiado atención a los pecados de lo que está a tu alrededor? ¿Cuál es la actitud con la que estamos viniendo delante del Señor? ¿Qué estás esperando que Dios haga? ¿Lo que quieres que Dios haga? ¿O lo que Él prometió que iba a hacer? ¿Cuál es tu expectativa? Habla con Dios, por favor.